Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Rosales Rodríguez y esto es Hablemos de Derecho 2. Como ya ha sido desde las cátedras anteriores, es un gusto saludarlos el día de hoy. Me he encomendado a presentarles un tema primordial previsto en nuestro curso de Derecho Mercantil. Este nuevo tema se denomina propiedad industrial. Y no solo me convoca a mí, sino también a mi compañera Rocío Dolores y a mi compañero René Velázquez, a los que igualmente saludo con gusto y afecto. Continuando con mi objetivo, al igual que los temas ya expuestos anteriormente, este también constituye un lugar primordial no solo en nuestra sociedad, sino también en nuestra legislación. Los invito a quedarse para conocer más de esto. Compañeros, ¿cómo se sienten de estar aquí en nuestra última edición de Hablemos de Derecho 2? René. Pues mira, sumamente contento y con mucha emotividad, sobre todo con las ganas de compartir un tema desde casa, como lo habrán podido notar. Esto pues en efecto acatando y respetando las disposiciones establecidas por nuestras autoridades federales frente a esta pandemia por COVID. Sin embargo, pues este no es impedimento para llevarles una transmisión más de este tema que, como tú bien lo dijiste, es de suma importancia y por supuesto debemos de tenerlo siempre presente. Incluso podríamos pensar que es innecesario porque no estamos sujetados a una actividad comercial. Sin embargo, no es preciso descartar que en algún momento lo estemos. Y Rocío, ¿qué nos dices de esto? Buenas tardes, compañeros y querido público. Pues me siento realmente feliz de volver a estar en emisión con ustedes. Creo que hemos trabajado bien y hemos llevado información real y exacta hacia nuestros queridos oyentes para como para que conozcan un poco más acerca de los temas de derecho mercantil. Muy bien. Muy bien, compañeros. Ahora arranquemos con lo que es la unidad 4 del programa, que nos habla de las propiedades industriales y de los cuales los temas de los cuales estaremos hablando hoy son las disposiciones generales, las invenciones de patentes y marcas, sus conceptos, los procedimientos de registro, secretos industriales, denominación de origen, concepto y procedimiento del registro de la denominación de origen. Empecemos con las disposiciones generales. El concepto de disposiciones generales es que el conjunto de instrucciones que regulan anualmente la ejecución y control de los presupuestos de las entidades y organismos del sector público con sujeción a los principios del sistema de administración financiera y los principios y las normas técnicas de presupuesto y tesorería. René, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues mira, respecto a este nuevo tema, primeramente considero la importancia de aclarar de dónde es que surge esta figura de la propiedad industrial, porque bien es claro que este es el núcleo de nuestra tesis. Primeramente debemos explicar, aunque sea a grosso modo, el origen del que emana y cómo este ha ido adquiriendo importancia. Y menciono esto porque es evidente, ya que el derecho a la propiedad industrial puede sonar como algo nuevo, sin embargo no es exclusivo del presente, ya que se ha estado fijando un lugar o un camino en las diversas legislaciones. Es así que en nuestro país adquiere ya un carácter importante y esto se puede notar con la pluralidad de disposiciones legales en las que se entraña este derecho. El ser humano naturalmente tiene la capacidad de imaginar, de maquinar, de ingeniar y de proyectar lo que nace de su intelecto. Es capaz de suponer e identificar problemas para luego encontrar soluciones, ya sea de interés social, de interés público o simplemente para satisfacer sus necesidades. La materia jurídica es tanto oral, vasta y precisa que incluso prevé estas creaciones intelectuales. Ciertamente considera de forma especial aquellas que le son benéficas para el hombre, por obvias razones. El origen de la propiedad industrial, o más bien el derecho de la propiedad industrial, se deriva del derecho intelectual. Aunado a esto, es necesario precisar a qué se refiere este derecho. Rocío. Podemos decir que en tanto algunas obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o que tiene que ver con el campo de conocimiento y la cultura en general. Se puede decir que las reglas protegen e integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o de derechos de autor, que también se le puede conocer
como propiedad literaria, artística, científica o cuestiones de reglas, conceptos que tienen que ver con problemas de los creadores intelectuales en acepción más amplia. Podemos decir que el cambio de actividad del intelecto humano se aplica a las búsquedas de soluciones concretas en problemas específicos. Unas pueden ser en el campo de la actividad industrial y otras pueden ser en el comercio. Estas diferenciadores de establecimientos de mercancías y servicios son actos de objeto de la propiedad industrial. Puede parecer un privilegio o un monopolio, sin embargo, no lo es, ya que el derecho intelectual tiene la naturaleza del derecho real, pues sabemos que ésta reivindica el poder que ejerce directamente sobre los bienes que se le otorga a un titular de derecho o que dispone de ellos. Los bienes se refiere de la propiedad industrial tienen dos fases culturales, de intangibles e tangibles, respectivamente, pero eso lo veremos más adelante. Los ordenamientos jurídicos varían en los diferentes territorios en los que se encuentran. El derecho intelectual ha nacido y se ha conducido dentro de estos debido a la necesidad de proteger y salvaguardar la prioridad de autor en los efectos de brindar una protección especial atendiendo a los beneficios económicos que pueda generar su titular o en estos bienes. En nuestro país, el derecho intelectual no es uno de la manera de la creación de la legislación que se ha mantenido, sino que este está previsto en una norma superior. En efecto, nuestra Constitución Política en el artículo 28 y en el artículo 89, fracción quinta. En efecto, Rocío, esta propiedad del derecho intelectual no es una creación más de la vana legislación que ha prevalecido en nuestro país. Estos derechos tienen base constitucional, como tú lo acabas de decir, en el artículo 28 y 89, fracción 15. A saber, el primer dispositivo legal establece palabras más, palabras menos, que en los Estados Unidos mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de provisión de la industria, exceptuándose únicamente los relativos a los privilegios que por determinado tiempo se le concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Recordemos que este mismo artículo establece que no habrá monopolios. ¿Y qué es lo que sucede? Que se interpreta al derecho intelectual como un monopolio, ya que se dice que el derecho intelectual es un monopolio por representar el derecho exclusivo que se le brinda al autor, al creador o al inventor de alguna obra para que éste pueda explotarla. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque incluso en nuestra Carta Magna se establece que en México no están permitidos los monopolios. Simplemente lo digo para aclarar este punto. Por su parte, la fracción 15 del artículo 89 de la misma Constitución faculta y obliga al presidente de la República Mexicana a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, a los inventores o perfeccionadores de alguna rama de la industria. ¿Qué nos establece esto? Bueno, nos está diciendo que el precepto legal ya mencionado obliga y faculta al presidente a conceder, o más bien primeramente a reconocerles y luego a concederles estos derechos a los inventores, a los perfeccionadores, a los descubridores de algún ramo de la industria. Dichas disposiciones constitucionales son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional. Debo precisar que lo establecido por nuestra norma superior es indubitable. Ahora bien, sin menoscabar el campo que comprenden los derechos de autor, nos tenemos que constreñir e inclinar al derecho de la propiedad industrial, puesto que este último es la causa de nuestra reunión. Sí. En ese tenor. Sí, muy bien. Ahora nuestra compañera Rocío nos va a seguir explicando algo de esto. ¿Qué nos dices de esto, Rocío? Ahora voy a hablarles acerca del modelo de utilidad que quiere una invención. El método de utilidad protege a las invenciones con un mayor rango inventivo. Este consiste en dar un objeto a una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. Los modelos de utilidad en algunos países también se denominan patentes de innovación
las innovaciones de utilidad o patentes a corto plazo. Este dispositivo o instrumento, también podría llamarse herramienta, está protegida por el modelo de utilidad que se caracteriza por una utilidad y practicidad y no por su estética, como ocurre con el diseño industrial. El alcance de la protección de un modelo de utilidad al conferiendo una patente o una invención, la duración de proteger el modelo de utilidad oscila entre 7 y 10 años desde la presentación de solicitud, dependiendo de los países en los que se viva. Ahora bien, antes de presentar una solicitud ante el INPI acerca de dar de querer ser legal una invención, te deben de pedir ciertas características. La primera de ellas es que las invenciones deben ser nuevas, resultado de una actividad inventiva y deben tener aplicaciones industriales. Esto se puede obtener mediante una protección bajo de patente y productos y procesos. Ahora, la segunda podría ser que pueden ser registrables bajo la figura de diseño industrial o dibujos industriales, combinando figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ordenamiento y que le pueden dar un aspecto peculiar y propio. Los modelos industriales, que son formas tridimensionales, pueden servir para un tipo de patrón para la fabricación de un producto industrial que se le pueda aparecer en especial, en cuanto no implique un efecto técnico. Son, son retractibles los diseños industriales que sean nuevos y tengan una figura industrial o aplicación. La tercera es que tienen que ser registrables bajo una figura de modelo y utilidad. Los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente al respecto de las partes que lo integran, o ventajas en cuanto a su utilidad. Estas deben de ser registrados en modelos de utilidad que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. Muy bien. Ahora vamos con las patentes. ¿Qué son las patentes, Rocío? A ver, háblanos de ellas. Sí. Las patentes dicen que puede ser el derecho que se le otorga durante un plazo de 4 años la siguiente fecha de presentación de una solicitud. Bueno, yo me voy a ir más o menos sobre lo del plazo. Desde la concesión de este boletín oficial de la propiedad industrial a fabricar y comercializar un objeto que hemos inventado nosotros. La invención debe ser nueva y tiene que implicar una actividad inventiva, así como susceptible de una aplicación. Según la ley de patentes en el artículo 4, nos dice que son invenciones patentables los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas y las obras científicas, las reglas de métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales. Ahora, los programas de ordenadores. Estas también podrían ser patentes de utilidad. Las patentes que incluyen máquinas, aparatos, métodos y procesos productivos. Las patentes de diseño son las categorías formadas por líneas exteriores, la ornamentación, la textura y la estética de algo. Ahora, las patentes de planta incluyen la clonación de plantas y árboles. Muy bien. René, ¿tú qué nos dices de las patentes? Pues mira, como bien lo mencionó nuestra compañera Rocío, para que un invento o una invención más bien se configure como una patente, la ley prevé ciertas características. Si cumple con estas características, entonces sí se le puede conferir el carácter de patente y debidamente puede ser registrada ante la organización responsable de registrar estos derechos. Y pues a las características que me refiero, las menciona o las enumera más bien la Ley de Menciones y Marcas, que va desde el artículo 4 hasta el artículo 10, me parece. El artículo 4 refiere a que la invención debe ser resultado de una actividad inventiva y en efecto debe ser nueva. El artículo 5 nos da una concepción de la novedad respecto a la patente. Sin embargo, no da un concepto firme, sino más bien da una concepción en sentido negativo. Respecto al numeral 5 de la Ley de Invenciones y Marcas,
se le antepone una excepción contenida en el numeral 6 de la misma ley, que nos dice que la patente o la invención no se configurará como, por así decirlo, antaña, si es que se le exhibió en una obra oficial, ya sea internacional o estatal. Lo que debe ser es que esté este, debidamente registrada tal exposición. Entonces, aunque tú exhibas tu patente en una exposición, no se va a configurar como si la patente o si la invención ya no fuera algo nuevo. Sí se le puede configurar aunque la expongas, pero debe cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos es que antes de exponer tu invención, ya debes de tener un fundamento legal que avale que tú eres su respectivo dueño. En el artículo 7 nos añade otro requisito respecto a las nuevas ideas, proyecciones, que en efecto son invenciones, y ese requisito es que la invención debe resultar de una actividad inventiva. ¿Cómo se va a definir esto? Bueno, un experto, un perito en la materia en la que esté constreñida tu invento, la va a evaluar y él va a fijar si ya ha estado vigente, si ya ha sido conocida o si ya ha sido utilizada por alguien. Después el artículo 8 de la misma ley de invenciones y marcas nos dice que el invento debe ser factible, es decir, que no debe configurarse como una teoría, porque la teoría pues no puede ponerse en práctica por el simple hecho de ser teoría y no tener bases concretas. El artículo 9 nos establece ciertas características respecto a lo que no es invención. ¿Por qué? Porque si la ley, vamos a decirlo de esta forma, la ley se confunde y empieza a proteger o empieza a brindar el derecho sobre un invento que no alude o que no cumple con las características que ya mencioné, pues este artículo inmediatamente, vamos a decirlo así, ordena a la ley desecharlo. O sea, no es invención y no, la ley no tiene por qué contemplarlo y mucho menos tiene por qué conferirle los derechos que se establecen en la misma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las invenciones a efectos de esta ley? El artículo 9 de la Ley de Invenciones y Marcas nos da un enlistado en el que se establecen lo que no son invenciones para efectos de esta ley. Por ejemplo, en la fracción primera nos dice que no son invenciones el descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente o ostentable algo que ya existe en la naturaleza. Es decir, que lo que tú ya sepas que existe en la naturaleza, pues no puede configurarse como invento. Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad tampoco se pueden configurar como algo nuevo. Las creaciones artísticas o literarias tampoco se pueden configurar como una invención. Los métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico tampoco. Y ahora, bueno, supongamos que sí cumple las características de invención, que no, sí las cumple. Sin embargo, el numeral 10 que precede el 9, pues nos menciona las invenciones que no son patentables. Aquí, ¿qué quiero establecer con esto? Que aunque tú tengas un invento, la ley te constriñe o te limita y te dice, bueno, sí tienes un invento que cumple con las características que te di para que se considere invención, pero ahora vamos a pasarlo por el filtro para ver si se considera patentable tu invento. Esto se encuentra enumerado en el artículo 10, en el cual, por decirlo, nos señala las variedades vegetales y las razas animales, las cuales no son patentables, las aleaciones, los productos químicos, exceptuando los nuevos procedimientos industriales, los productos farmacéuticos, medicamentos, bebidas, alimentos para uso humano o animal, los procedimientos de mezclas de productos químicos, etcétera. Por otro lado, es notorio que esta ley pues adopta medidas para poder asignar este derecho exclusivo a título personal. Yo considero que estas medidas son rigurosas y pues son totalmente congruentes, puesto que las invenciones son producto de los mejores intelectos. Así que podría designar a estos requisitos como el filtro idóneo para asignar aquel título o más bien aquel derecho. En eso, supongo que, por ejemplo, mencionabas las mezclas químicas.
Sí, ¿correcto? sí. Supongo que a lo mejor no aprueban o no son susceptibles a ser patentados porque no, porque es una mezcla de químicos y los químicos ya son existentes. Entonces sería solo como una mezcla que a lo mejor cualquier persona puede hacer. Que a lo Mira, mejor no tenga como el conocimiento, pero que tarde o temprano pues sabría cómo hacerlo o tendría las mismas ideas que el creador. ¿sabes por qué no son considerados como patentes? Sí son invenciones, pero no son considerados como patentes porque estos ya pasaron por un procedimiento técnico. Ajá. Porque no Entonces, son como originales, se podría decir. Por ejemplo, al mezclar unos químicos, porque el químico ya existe, porque ya hay un químico de eso, no es ya como fue, recién descubierto. ya fue de cierta forma procesado. Exacto. Aunque también todas estas fracciones que mencioné para saber si son patentables o no las invenciones, se vieron reformadas. El 16 de enero de 1997 se reformó y se estableció que sí son patentables los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, así como productos con actividad biológica. Es por eso que hoy nos damos cuenta que muchos medicamentos sí son de patente, ¿me entiendes? Sí. Porque esta lista fue reformada el 16 de enero de 1987, en el cual pues, se reformó el artículo segundo transitorio y esto pues fue previsto también por la legislación. De cierta forma fue una idea muy acertada para poder consignar dichos, dichas invenciones que sí se consideran patentables. Yo creo que por el uso exclusivo del ser humano, porque los medicamentos deberían ser patentables por la calidad que se les da. Por otro lado, y ahondando en el mismo tema, ahora veremos cuál es la concepción de la marca. Rocío, ¿nos podrías ayudar a decir esto? La marca es el derecho exclusivo que se le considera a nuestra empresa por la identificación de nuestros productos o servicios en el mercado. Esta viene regulada por la Ley de Marcas en el artículo 1. Nuestra marca puede ser una o varias palabras. Esta puede tener imágenes, figuras, símbolos gráficos, letras, cifras y formas tridimensionales. En caso de que nuestra marca se concede, este es por un periodo de 10 años, contando desde el momento en el que se solicita hasta el cual puede renovarse sucesivamente de 10 en 10. Para ello tenemos que pagar algunas tasas. Tenemos que tomar en cuenta que la ley de marcas establece una serie de prohibiciones acerca de los signos que comprenden las marcas. Entre ellas pueden estar los nombres genéricos, signos que describan productos y servicios, indicadores de procedencia geográfica, signos contrarios al orden público, signos engañosos, los signos idénticos o semejantes o los ya registrados para productos y servicios similares, los signos que supongan aprovechamiento indebido de los ya registrados o imágenes y nombres de terceros sin autorización. También podemos decir que pueden inscribirse también distintas frases de propaganda o publicitarias, siempre que se vayan adscritas a una imagen registrada del servicio público o en un establecimiento en el que se vayan a utilizar. Por lo tanto, la marca no solo sirve para identificar una empresa, sino que la marca tiene un valor por sí misma. Representa una imagen o una idea de la mente del consumidor. Podemos decir, por ejemplo, que comprar un coche de marca Ferrari equivale a un estatus determinado o un tipo de vida y clase social propia. Pues la marca Ferrari es equivalente a lujo, clase alta y gran estatus. No obstante, podemos recalcar que cualquier nombre se puede registrar como una marca. Estas pueden quedar reguladas por una ley, concretamente a los artículos 5 y 6 de la ley de patentes y marcas. Por ejemplo, no podrá ser marca aquellos signos que contengan caracteres distintivos o sean iguales a otras que ya sean registradas. Por ejemplo, yo vi en un artículo que Skype en un principio no se pudiera en Europa o no pudo ser registrada debido a que
existía una marca llamada Sky, entonces eran como similares en cierto punto, por los cuales tuvieron ciertas dificultades de entrar en ese país debido a la igualdad y confusión entre los consumidores que se podrían haber. Bien, concuerdo totalmente con Rocío. Añadiendo un poco de características a su información, puedo, o me atrevo más bien a citar el artículo 89 de la Ley de Dimensiones y Marcas, el cual establece que se reconocen dos tipos de marcas. El primer tipo corresponde a las marcas para distinguir productos y el segundo tipo para distinguir servicios. Recordemos que los servicios ya son un tipo de figuras dentro del comercio que incluso me atrevo a decir que tienen un poco de más auge respecto de las mercancías o de los bienes que se construyen físicamente. Entendido lo anterior, es necesario explicar el procedimiento del registro. Empecemos con este tema. René, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bien, Lisette, el trámite del registro de marcas está previsto en la misma ley ya mencionada tantas veces, la Ley de Menciones y Marcas. A partir del artículo 100 se establece cuáles son los requisitos para poder solicitar el permiso de la marca o lo que disponga la ley. Primeramente, en el artículo 100 se dice, la solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Industria y Comercio por escrito, en la que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación de su establecimiento o del principal si tiene varios, así como la declaración de la fecha en que se prescribió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente y los demás datos que prevenga el reglamento. A la solicitud se acompaña, fracción primera, la descripción de la marca que terminará con las reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias. Fracción segunda, los ejemplares de la impresión de la marca con las características que establezca el reglamento. Fracción tercera, cuando la marca debe usarse en colores y se reserven estos, se exhibirán además los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta vaya a usarse. Artículo 101. En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Podrá, sin embargo, solicitarse para todos los productos o servicios de una clase. Cuando se trate de productos o servicios no clasificados, siempre deberán especificarse. No podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas. Artículo 102. Al solicitarse el registro de una marca, no podrán reservarse elementos que no aparezcan en los ejemplares exhibidos. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca sin denominación, tampoco deberán aparecer palabras en la etiqueta que constituyan o puedan constituir una marca. Artículo 103. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de esta y en los documentos exhibidos para comprobar si se reúnen los requisitos que previene esta ley y su reglamento. Artículo 104. Si la solicitud o los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se hará saber al solicitante para que los modifique. No se permitirá que en los nuevos documentos se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas en forma tal que las hagan parecer distintas en esencia de cómo fueron presentadas originalmente. Los nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al efecto señale la Secretaría de Industria y Comercio, el cual no excederá de 2 meses. Si cumplido este plazo no se presentaran correctamente, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación. Artículo 105. Satisfechos los requisitos legales, se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos. Artículo 106. Si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial en los supuestos de las fracciones 17, 18 y 19 del artículo 91, en grado tal que pudieran confundirse, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante indicándole las anteriores existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 días y mayor de 45. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará el abandono de la solicitud y perderá la fecha legal. Artículo 107. Si el interesado modifica la marca solicitada
o limita los productos o servicios que pretenda proteger en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anteriores citadas, se continuará el trámite respectivo. Lo mismo se hará si los argumentos del interesado inducen a la Secretaría de Industria y Comercio a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos casos se negará de plano el registro. Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a nuevo examen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios o similares o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones 17, 18 y 19 del artículo 91, se negará el registro. Artículo 108. Si alguno de los registros marcarios citados con anterioridad respecto a una solicitud de registro se encuentran sujetos a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinguiente de resolución a petición del interesado, será suspendido el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente. Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida. Artículo 109. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser menor de 8 días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud. Artículo 110. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el secretario de Industria y Comercio y será firmado por este o por el funcionario a quien le delegue esta facultad. Artículo 111. En los títulos se hará constar número de la marca, fecha legal del registro y de la prioridad en su caso, fecha de expedición del título, nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo. Al título se anexará un ejemplar en la descripción y reserva, así como el de la reproducción de la marca, marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. La ley se concibe un camino para sancionar a aquellos cuyas acciones signifiquen un perjuicio para la propiedad inmaterial. Sin embargo, estos requisitos que acabo de mencionar, pues ya configuran de cierta forma un marco en el que se pueden disentir o en el que se pueden inferir cuáles son los requisitos que éste proveerá y cuál es el derecho que éste consignará al debido registro de la marca. En el artículo 87, contenido en la Ley de Propiedades Industriales, se establece que cualquier persona física o moral puede solicitar el registro de la marca. Sin embargo, no está en contravención en el artículo 151 de la misma ley. Exacto, Lisette. No existe una contravención y de hecho ya hay jurisprudencia acerca de esto. Busca en la jurisprudencia 17-2011, número de registro 20.00266, que establece propiedad industrial. El artículo 87 de la ley relativa no instituye como requisito para el registro de una marca que el solicitante acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicio. A grosso modo establece, el precepto 87 de la referida ley no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151 fracción primera de la ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio, en los servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad. ¿En qué se traduce esto? Bueno, ya está establecido por la jurisprudencia, ni siquiera es tesis, y ya, pues el artículo 87 no está en ninguna contravención con el artículo 151 fracción primera, lo que consecuentemente se traduce en una causa, en un sentido contrario a la nulidad, puesto que la persona física o moral no debe de probar la calidad industrial, comerciante o prestador para que se le pueda conceder el derecho a registrar su marca. Una vez más, por parte de la jurisprudencia, corroboramos que en efecto esta es podría decirse el aspecto más puro respecto a la impartición de justicia en nuestro país. Continuaremos con el tema de propiedades industriales. Dentro de él también se forja un lugar muy importante, el secreto industrial. Rocío, ¿nos podrías hablar del secreto industrial? Claro, se puede considerar como un secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,
cuyo mantenimiento en reserva proporciona a un poseedor una mejora o avance de ventaja competitiva. Junto con las patentes y marcas, los secretos industriales forman parte de bienes intangibles, más valiosos por toda la empresa. Esto es debido a que permiten obtener ventajas competitivas o económicas frente a la competencia. Sin embargo, se podría decir que los secretos industriales son una de las figuras menos conocidas en el mundo de la propiedad industrial. Ahora bien, los secretos industriales son información valiosa que reúnen 4 características. La primera sería que esta tiene que tener una aplicación industrial o comercial. Necesariamente está referida a la naturaleza con características o finalidades de dicho producto que se quiere patentar o comercializar. Los métodos de procesos de producción o los medios de forma de distribución comercial que los productos tendrán o la prestación de servicios, en dado su caso. La segunda sería que sea guardada por una persona física o moral con carácter confidencial, es por eso que se le llaman secretos industriales. La tercera sería que tiene que significar, obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas. Y por último, dice que esta tiene que ser adoptada por medios o sistemas suficientes para que su confidencialidad sea preservada y que no tenga un acceso restringido hacia ciertas personas. Podemos decir que el secreto industrial lo encontramos en las listas de clientes y proveedores. Pueden ser formulaciones, procesos industriales, estrategias de mercado o lanzamientos de producto, dependiendo cuál sea el caso. Estos resultados pueden ser comerciales y de mercado. También no se consideran secretos industriales la información de dominio público, información que resulte evidente para un técnico en la materia, o información que se deba divulgar por una disposición legal o por un orden judicial. Las personas las personas físicas o los objetos en las cuales serán quienes pueden conocer, podrán conocer los secretos industriales aquellas personas con quien el propietario comparta esa información, ya sea en empleados o en prestadores de servicios independientes, asesores, consultores y empleados de estos. Un ejemplo por ejemplo, de secreto industrial es creo que más característico, que es o mejor guardado podría ser el de la fórmula secreta de Coca-Cola, que desde su nacimiento en 1886, esta fórmula fue formulada por un farmacéutico, que es John Pemberton, creo me parece, con un medicamento. Entonces podría decirse que introdujo la marca e ideó un logotipo. Se dice que está guardada en el Banco de Atlanta, que solo tienen acceso a ciertos directivos, o sea, no cualquiera puede tener el acceso al secreto, podría decirse. Ahora, podremos decir que los secretos industriales tienen ventaja, pero en este caso está condicionado en un tiempo en el que se mantenga ¿cómo se llama? La razón, pues debido a que quien posee un secreto industrial podrá celebrar contratos de licencias que pueden superar ampliamente plazos de vigencia que de otras figuras, como lo son 20 años para las patentes, que estas serían prorrogables, o 10 años para las marcas, que pueden renovarse por periodos de la misma duración, que sería, como lo hemos dicho anteriormente, de 10 en 10. Estos secretos industriales, para guardar su carácter de confidencialidad, deben ser contenidos en documentos físicos o electrónicos. En México, los secretos industriales no son registrables o protegidos mediante ninguna ley, sino que la Ley de Propiedad Industrial dice que solamente pueden establecer disposiciones relativas a las regulaciones de secretos industriales. Ahora, no obstante las condiciones para que la información se considere secreto empresarial y satisfacen, estas deben de resultar más difícil y que a primera vista. Finalizando con esta cuarta edición de Hablemos de Derecho 2, por último, es importante mencionar este tema correspondiente a la unidad 4. Este tema se llama denominación de origen. Rocío, ¿nos podrías hablar de él? Sí, se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica de un país que sirva para designar un producto ordinario de la misma. Esta tiene
tiene que tener calidad o características que se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en esto factores naturales y humanos. Una denominación de origen existe sin necesidad de que se declare la existencia de esta, es decir, que regularmente para la costumbre o tradición, algunos de estos productos tienen que tener características especiales o singulares. Estas están designadas con el nombre del lugar en donde se producen. Sin embargo, para que esta pueda ser considerada una indicación de procedencia o su denominación de origen, así por así decirlo, sea protegida, tienen que hacer una declaratoria respectiva. Esta debe cumplir tres principales condiciones. La primera podría ser que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre del lugar o de la región geográfica del país en donde se encuentra. La segunda es que dicho nombre se distingue del producto ordinario de esa región geográfica. Y la tercera es que el producto tenga características y cualidades especiales respecto a productos de su misma clase o especie. Estas pueden ser exclusivamente el medio geográfico o incluso factores naturales humanos. Podemos decir que respecto a la última parte, el concepto de denominación de origen se puede referir a los factores naturales humanos, a efecto de que pudieran ser factores, como mencionaremos los siguientes. Pueden ser naturales, que pueden ser características de composición y del suelo, su temperatura, la humedad o la altitud sobre el nivel del mar en donde se encuentren. También podrían ser factores humanos, que pueden ser las tradiciones y costumbres, la especialización de un determinado arte u oficio, o mejor dicho, la utilización de procesos especiales que siguen para la producción de estos mismos. Bien, en complemento a lo que mencionó mi compañera Rocío, para la tramitación de la denominación de origen, esta está prevista en el artículo 159 y relativos de la Ley de Menciones y Marcas. El artículo ya mencionado nos establece que la protección que esta ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emite el Instituto. El artículo 160 nos dice que la denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público, es decir, que pertenecen a todos, y solo podrán usarse mediante la autorización que expide el Instituto. La petición será de oficio, la solicitud será de oficio a petición de las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o a las cámaras asociantes de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar, las dependencias o entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio zona geográfica se extraiga el producto, se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar. El artículo 165 nos dice que la solicitud de la declaración de protección a una denominación de origen e indicación geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos, acompañada de los documentos que funden la petición. Primero, el nombre y domicilio del solicitante. Segundo, el carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que se dedica en términos a los que se refiere el artículo anterior. Tercero, el señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica. Cuarto, la descripción detallada del producto, los productos determinados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio. Quinto, las normas oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su producción, envasado y comercialización, en el caso de una indicación geográfica. Séptimo, el lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger y la delimitación del territorio de zona geográfica, atendiendo a la geografía y a las divisiones políticas. Octavo, el señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio y zona geográfica y los factores naturales humanos cuando la solicitud se refiera a una denominación de origen. Noveno, el estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustenta la información a la que se refieren las fracciones cuarta, sexta y octava del presente artículo. Décimo, el comprobante del pago de la tarifa correspondiente. Y onceavo, los demás que se consideren necesarios o pertinentes al solicitante. Un claro ejemplo de la denominación de origen, pues puede ser la famosa bebida hecha a base de agave, ¿no? Denominada tequila, cuyo nombre ya se encontraba o ya se encuentra asignado a una zona geográfica, específicamente a una región de Jalisco. Por otra parte, tenemos también al
a la fruta denominada mango Manila, ¿no? Que Manila es una región también me parece que una región en China a la que se le asigna tal nombre. Entonces, pues esto sería todo respecto a la denominación de origen. Ok. Por último, vamos a platicar o a dialogar sobre qué aplicación tiene todo esto, todos estos temas que acabamos de ver en la vida real. ¿Alguien puede mencionar un caso del cual nosotros podamos opinar? Por supuesto, es muy evidente que este temario se pueda aplicar a un problema de la vida real por ser propio de la materia jurídica cuya principal actividad es el ejercicio de dicha naturaleza, de dicha materia. Entonces, ¿esto a qué va referido? Pues a que en el transcurso, en el devenir del avance comercial se han estado muchas situaciones. Ejemplo de ello, pues es la empresa cinematográfica Disney compra los derechos de autor de otra empresa que igual tiene sus bases bien cimentadas en este ámbito del, de la diversión, etcétera, denominada Fox, ¿no? Entonces, pues Disney adquiere los derechos patentados, los derechos autorales de la empresa denominada Fox, la cual compra por una cantidad multimillonaria. Y es que lo establece la ley, que la patente puede ser explotada o incluso puede ser transmitida. Entonces, tanto los derechos autorales como las patentes de las que era dueño Fox, se las vende a Disney, claro, por una cantidad multimillonaria, porque acuérdense que respecto de las invenciones del trabajo, artículos 163 de la Ley Federal de Trabajo dice que independientemente de que se trabaje en una empresa, cuando un trabajador cree alguna invención o algún invento, este deberá ser retribuido en base al, vamos a decirlo así, al golpe económico que conlleva dicha invención. Entonces, pues tiene que haber una reciprocidad. Los derechos autorales, los derechos de patente de Fox eran sumamente exquisitos, sumamente amplios, especiales. Entonces es por eso que reciben esta cantidad millonaria eh, en, en, cierta reciprocidad, en concordancia, ¿no? Tampoco se puede afectar de esa forma el derecho que tienen ambas industrias cinematográficas. No sé si Rocío quiera comentar algo respecto a esto, ya que pues ha sido algo muy, muy sonado, muy evidente. Bueno, yo solo quiero comentar que adquirió importantes marcas, que no solo solventará su librería cinematográfica, sino que explotará a futuro nuevas películas que Fox ya tenía antes, contempladas, puede decirse, pero pues pasaron a Disney. Además de que fortalecerá su catálogo para potenciar su oferta digital. Esto se rumoró que es uno de los objetivos que tiene debido al streaming que prepara Disney para competir contra Netflix y Amazon. Una de las películas que compró sería las de que ahora va a tomar el control, sería Star Wars, Marvel, lo de X-Men, como habíamos platicado, Los Simpson, y creo que también Avatar y los próximos proyectos de James Cameron. Wow, pues parece ser que realmente la cantidad invertida ha valido la pena, ¿no? Como lo mencionó en algún momento nuestra compañera Lisette, lo hace para posicionarse frente a la nueva invención digital como Netflix, Amazon. Entonces, pues sí, aquí es aplicable tal ordenamiento jurídico y con eso nos damos cuenta que no debe de pasar desapercibido y que no es menos importante por no ser tan mencionado, tan conocido como la legislación civil, la legislación laboral, etcétera, ¿no? O sea, esta legislación también adquiere su carácter de suma importancia en cualquier ámbito. Sin embargo, en la industria se ve reforzado y considero que con el devenir económico, comercial, industrial, científico, pues cada vez se va a ir forjando un carácter más estricto y pasará a ser, yo creo que
si no la más importante, una de las más importantes legislaciones, tanto en nuestro país como en los diversos países primermundistas. Así es. Pues es muy amplio y son temas que a lo mejor no tenemos cierto conocimiento real porque pues son supuestos, son noticias, porque en sí los CEOs, o bueno, no encontré información donde ellos mismos nos hablen de qué está pasando. Solamente se ha presentado el CEO de Disney, pero del cual ya va a ser destituido, entonces nosotros ya no, o sea, no tenemos como la información precisa para poder opinar de ese tema, porque hay muy poca información y pues la poca información pues es la ya mencionada. Sí. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos y por último daré la conclusión para finalizar esta edición. Les diré que durante la travesía y en consecuencia que amerito el exponer el tema de la propiedad industrial, nos podemos percatar que el derecho a la propiedad industrial no es ninguna legislación reciente, ya que esta sienta sus bases desde épocas muy tempranas respecto de la legislación de la propiedad industrial en México, por lo que es claro que se trata de una evolución continua y esta evolución tiene como pilar o respaldo el perpetuo devenir tecnológico y científico. Las fronteras parecen ser simples delimitaciones sobre el papel si son comparadas ante el camino que se ha forjado la propiedad industrial. El garantizar el respeto a estos derechos supone un mejoramiento en diversas ramas propias de cada territorio. Delimitando esto, nos situamos en nuestro país, donde la legislación resulta un tanto perjudicial al desarrollo del derecho intelectual. Sin embargo, no pierdo la certeza de que vendrán mejores avances en el campo de la legislación y, por supuesto, espero que el derecho sea reconocido o a tal grado que se le considere y que brinde protección a través de las garantías de protección jurídica. Y sin más por decir, agradezco su atención a nombre de mis compañeros y seguimiento durante todo este recorrido abordando temas de mucha importancia para nuestro curso de Derecho Mercantil. Expreso mi gratitud y sobre todo espero que les haya servido y les siga siendo de utilidad para el resto de su avance social. En este medio tan irregular, enfatizo que ustedes deben de ser los primeros en velar por sus derechos y evitar a toda costa que estos sean transgredidos. Asimismo, abstenerse de cometer algún prejuicio en contra de alguien o algo, conociendo los efectos que se puedan derivar y las consecuencias legales que esto conlleva. Esto fue Hablemos de Derecho 2. Muchas gracias.